Continuamos con su programa Libremente. Ya está con nosotros el joven abogado Félix Nova, quien estuvo presente en las vistas públicas que realiza la Cámara de Diputados en esa comisión especial para conocer ese proyecto de ley, ¿no? Sí. De las candidaturas independientes. Primero, Félix, darte la bienvenida al espacio, ¿no? Que todo esté bien. Y yo quisiera que tú inicies, Una estrella, si es posible, claro, luego de saludar, evidentemente, con dar una explicación breve a la gente que quizás no esté al tanto de a qué se refieren con las candidaturas independientes y qué es lo que se busca con esta ley. Primero que todo, yo me siento muy honrado de compartir ya, podemos decir oficialmente buenas noches, Sí. de compartir con cada uno de ustedes, de conocer a quienes no he tenido el placer de conocer y de ver a viejos amigos que tenía años sin ver incluso. Bien. Y ahora empezando con el tema de las candidaturas independientes. ¿De dónde nace el tema del debate de las candidaturas independientes? Nace de una sentencia del Tribunal Constitucional que salió en diciembre, la 788/24, que eso fue una acción directa de inconstitucionalidad llevada por el señor Fiallo, que era candidato a senador por Opción Democrática, Sí. que al final él renunció y buscó la candidatura independiente, que al final la Junta se lo negó. Después fue al Tribunal Superior Electoral, no tuvo ganancia de causa. Y después fue al Tribunal Constitucional, donde sí le dieron la ganancia de causa. Y dentro de esa sentencia del Tribunal Constitucional, estableció la Alta Corte lo siguiente, de que los artículos 156, 157, 158 de la Ley 20-23 de régimen electoral no son conformes a la Constitución, porque hace de que las personas no tengan esa pluralidad, ese principio de proparticipación, que dice que no es necesario solamente que sea con partidos políticos. Correcto. Y Y una pregunta, y brevemente, antes que tú continúes. Y tú, o sea, tú entiendes que es así. ¿Tú ves como bueno esa interpretación de esa sentencia? mira, en mi punto de vista con el tema de la sentencia, abrió una caja de Pandora. ¿A qué me refiero? El Tribunal Constitucional en su sentencia fue lo que se le llama manipulativa aditiva. ¿A qué se refiere con eso? Que a la hora de una ley cualquiera, el Tribunal Constitucional como altera el texto para que tenga otro significado. Con manipulativa, ellos como alteran y aditiva, que añaden algunas palabras. Y ahí en esos artículos de la Ley de Régimen Electoral incluyeron las palabras movimientos cívicos sociales de carácter espontáneo, añadiéndolo adicionalmente a la Ley de Régimen Electoral en esos artículos sobre el tema de candidaturas independientes y estableciendo los requisitos como del 2% de firmas. Básicamente legisló el tribunal ahí. Sí, actuó como un legislador positivo cuando la naturaleza que incluso Hans Kelsen, creador del Tribunal Constitucional en Austria, quiso que el Tribunal Constitucional solo fuera un legislador negativo, pero al pasar los años, muchos países como España, Alemania, República Dominicana en el 2010, hizo su Tribunal Constitucional con ese aspecto de ese tipo de sentencias interpretativas manipulativas. Mira, Félix, yo tengo una pregunta. Yo escuchaba las intervenciones en las vistas públicas y lo que hablaban, se quejaban de que a los candidatos independientes le están exigiendo una cantidad de firmas igual que como si fueran un partido político o un candidato presidencial de un partido político. ¿No estarían los propios legisladores que son pertenecientes a partidos políticos cerrándole el paso a las candidaturas independientes o poniéndole el pie para que eso no prospere? Mira, ese tema yo no lo consideraría que sería ponerle el pie, sino como un filtro para evitar una hipertrofia en las boletas. Porque ustedes se imaginan que cualquiera que quiera ser candidato independiente se inscriba. Que fácilmente para las elecciones de 2028, a la hora de nosotros tener una boleta electoral, diría de que gire al dorso para ver las demás candidaturas. Muy fuerte. ¿No? Eso sería un Claro, problema. Una Biblia, vamos. Una Biblia. Claro. No, una Biblia. sábana. No, Sí. una sábana pudiera ser. Entonces, Mira, hay que establecer siempre filtro para el tema de ser candidato. Porque como también dentro de un partido político tú tienes requisitos que cumplir para tú inscribirte como precandidato, aunque sea, también un independiente debe que cumplir con ciertos requisitos. El tema de uno de los requisitos que establece el proyecto de ley depositado por la Junta Central Electoral habla del 2%, depende del nivel electivo que tú vayas a participar. Por ejemplo, si vas a participar como alcalde en cualquier demarcación, sería el 2% de firmas de habitantes de ese municipio específico. Y se puede conseguir fácilmente. Hay muchos municipios que son de 4,000 habitantes, que con un 2% de eso es asequible. Porque honestamente, incluso Alberto Fiallo, que fue uno de los recurrentes para esa sentencia, él mismo dijo que el mayor efecto que se va a ver en las candidaturas independientes sería a nivel municipal, que es el más directo de Alcaldía, todos. sí. Sí.
Y incluso cuando tú dijiste eso de que es como un filtro que va a hacer como que va a meterle el pie a los independientes, yo tuve como unas preocupaciones que yo la externé ahí en la Cámara de Diputados, que lamentablemente por el límite de tiempo que yo tenía de 3 minutos, no la pude desarrollar adecuadamente porque tenía el tiempo encima. Y tuve que estar como andando como una Presionado carretilla, por el tiempo. como una carretilla. Sí. Sí, Sí. claro. Que voy a explicar cada uno de los puntos que yo me referí sobre el Abunda. tema de las candidaturas independientes. Dale. Uno de los primeros puntos que yo hablé fue el tema constitucional. Primero, a mí me gusta siempre empezar hablando de la forma y después para irme al fondo. ¿Por qué yo empecé con el tema constitucional? En la Constitución Dominicana, artículo 216, habla de los partidos políticos. Que los partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos son normalmente los que se encargan del tema de la representación en sí. Ujú. Y que ahí es que uno se decide los cargos públicos, la participación, no habla ninguna parte de movimientos cívicos espontáneos, que literalmente el Tribunal Constitucional creó una figura que no aparece ni en las leyes ni en la Constitución. Y también que hay algunas lagunas de posibilidades de lo que puede suceder si existen las candidaturas independientes hoy por hoy sin regulación. Les voy a poner un caso. Ustedes saben que cuando un senador o un diputado fallece o renuncia, ¿quiénes son los encargados de suplir esa vacante? Un familiar, Los ¿no? partidos, los partidos. Los partidos. Los partidos políticos. Sí, sí. Que incluso También el artículo son familiares. 81 de la Constitución establece ese tema de la vacante, de cómo va a ser, que son los partidos políticos. Imagínense el siguiente caso. Un candidato independiente logra una senaduría. Se ¿Cierto? muere. Se muere. El partido O renuncio. o renuncia. Entonces tenemos contrato. Sí. Sí, no, no. Que, y fíjate que la figura de movimiento cívico espontáneo tiene una fecha de nacimiento, que fue cuando se creó para el tema de elecciones. Y la Y- caducidad cuando gana la persona que va por esa. Cuando Sí, pasa la cuando, elección. sí, cuando pasan las Exactamente. elecciones. Ujú. Entonces hay un vacío ahí. ¿Qué pasaría en ese caso? Es verdad. Que nadie lo ha tocado. Que esa fue una de mis inquietudes en el tema de las vistas públicas. Ese es uno de los puntos. También el tema de la representación. Ustedes saben que existe el Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Sí. El Consejo Nacional de la Magistratura se compone de un grupo de legisladores. Por ejemplo, de oposición está la segunda mayoría. Imagínense cómo se compondría una segunda mayoría de independientes. Hay un vacío ahí también. Sí, cierto. Ujú. Otra cosa, uno de las altas cortes, el Tribunal Superior Electoral, ¿qué es lo que establece tanto la Constitución y su ley orgánica? Que va a dirimir los conflictos no solamente electorales, también en lo interno de los partidos. ¿Cómo va a dirimir un conflicto en un movimiento cívico de carácter espontáneo? Claro. Sí, es verdad. tienes Son razón. algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Eso le- Porque uno lo ve por arribita, la punta del iceberg, pero nadie ve debajo del iceberg de ese tema de las candidaturas. Que es otra cosa que hay que analizar. Si el Tribunal Constitucional Electoral, entonces no tiene competencia, si el Constitucional puede variar en lo que decida. O sea, ¿cuál es la importancia de la insistencia del Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Administrativo, si el Constitucional está por encima de todo y al final legisla y dice lo que decide? Si tú no ganas en uno, va para allá y allá lo que Y diga. allá te revientan. Exactamente. O sea, hay una como una competencia No. de competencias realmente. No, mira, lo que sucede ahí es la famosa frase de choque de trenes. Correcto. Que normalmente eso pasa mucho entre Pero los gana el poderes públicos. Constitucional siempre. Sí, En principio, casi. podemos decir. Sí, porque se basa en la Constitución Ya, el jefe. y por ahí va la cosa. En el caso, por ejemplo, de las candidaturas independientes, lo que, por ejemplo, a mí me preocupa un poco es el tema del financiamiento y creo que se ha hablado de ese tema. Cuando hablamos de independiente, podemos ver quizás figuras outsider con mucho dinero, quizás con mucho reconocimiento social, podríamos hablar de peloteros, de activistas sociales, un sinnúmero ¿verdad? de figuras que podrían entrar dentro del esquema de los independientes. El financiamiento de los independientes, de estas candidaturas, ¿cómo se ha estado manejando? Porque yo he escuchado como que hay mucha preocupación por esa parte, porque tenemos partidos que están financiados por el Estado y vendrían estas figuras independientes, quizás gente con muchas cualidades, con mucho deseo de hacer las cosas bien, pero sin el dinero que se requiere para llevar una candidatura a esos niveles. Sobre el tema del financiamiento, es una preocupación que yo tuve a la hora de que se salió esa sentencia del Tribunal Constitucional. Incluso a principios de año escribí un artículo sobre eso que se llama la individualización sin fiscalización por encima de la representación con supervisión. Wow. ¿A qué yo me refiero con eso?
que normalmente los partidos políticos, por el tema de recibir fondos públicos, la Junta Central Electoral se encarga de fiscalizar en qué ustedes están gastando ese dinero. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué? Que no fiscaliza nada. Que no se sabe nunca bien en qué gastan el No, dinero. que no fiscaliza No, nada. los ¿Cómo partidos está- normalmente cómo de está manera anual tienen que reportar. Eso Eso no es fiscalizar. El partido dice yo lo gasté en esto y ya, bye bye. Pero ¿y qué Ahí te no se asegura que eso valida. sea verdad? No, lo no, que le entregan gastaron los y partidos. todo? Exacto, pero que no lo fiscalizan. Exacto. Sí. Mira, yo no puedo decir si lo hacen o no porque yo no estoy dentro de la Junta y no tengo el Pero por lo conocimiento en menos caso el de- proceso de No, llevar hay esa un- información allá está. Exactamente, Exacto. sí. En cambio, un candidato independiente lo que va a recibir son como atribuciones de terceros, de un sector privado, contribuciones. Ahora, con el tema de las contribuciones, ha pasado de que nunca se le ha dado como el debido seguimiento a eso, No. porque al final la gente siempre va a querer el dinero para hacer la campaña, sin saber de dónde es el origen. Si puede ser un dinero caliente, para decirlo así, o como un dinero lícito. Y ese es un problema que incluso en el proyecto de ley que depositó la Junta Central Electoral no se ha tocado de una manera tan expresa, sino está plasmado de una manera ambigua. Sí. Así es. ¿Qué tan, no quiero decir la palabra tal vez peligroso, pero por ejemplo, qué tan peligroso sería, no sé, tal vez no darle una oportunidad, ya lo dije, a un outsider de la política que venga y diga, yo voy a resolver esto y venga con un discurso que se acople a la necesidad del momento que tiene la población, gana y quién sabe lo que pueda pasar. O sea, perdón, pero qué tan peligroso sería para el destino del Un país. antisistema. Exactamente, que llegue esa persona y después que esté ahí arriba, ay, El corredero. exacto. Un dictador. Mira, con el tema de los outsiders, la gente ha usado mucho esa palabra aquí en el escenario político dominicano, pero históricamente hemos visto como candidatos que caen en esa categoría, que no superan a un cierto porcentaje, como de un partido mayoritario históricamente. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, yo escuchaba mucho del Bacho Va, Eso fue ahorita. Sí. ¿no? Cuando yo era pequeño, de verdad, ha llovido mucho. Yo entonces. también cuando era pequeño. Sí. escuchaba. Sí. Ujú. y él sacó menos de un 1%. Sí. Guillermo Moreno en su tiempo era conocido también como un outsider. Sí. Y, y nunca ha superado el 1%, para decirlo así. Imagínate, Dios mío. Y ha habido otros más. Yo siempre he sido alguien de pro participación, que una persona si tiene el interés de participar, puede hacerlo. Ahora, que se traduzca en las urnas son otros 500, que es una realidad. Porque yo siempre... Porque eso es peligroso, Pero o que sea, va- porque tú que no vaya sabes a los la mentalidad de esa persona, No. digo yo. Hay una frase que me gusta de George Carlin, que la voy a aplicar aquí. Los políticos no caen del cielo, son una viva representación de los ciudadanos que los eligen. Que si las personas escogen un outsider, es que se siente representado, como también puede sentir que ya la clase política no los representa en ese aspecto. Ya. Finalmente, Nova, tú que estuviste ahí, yo vi una escasa participación, como 15 gente. Ni siquiera Alberto fue el ¿Verdad? que hizo el lío. Ya, yo- ¿No Ahí. estaba ahí? Yo estaba- No estuvo ahí, imagínate. No. Entonces, ¿cómo tú ves esta iniciativa? Si tú piensas que tiene asidero, que va a llegar a buen término, ¿vamos a contar con candidaturas independientes como va la cosa o no para el 28? Fíjate, ya el Tribunal Constitucional creó ese precedente. Y al final hicieron esa sentencia interpretativa que ya está dentro de la ley de régimen electoral. El legislador dominicano tiene que echar para adelante y tratar de sacar una iniciativa adecuada para evitar algunos de los conflictos que puede generar. Que dentro de las vistas públicas, voy a decir algunos de los puntos que yo dije que tendría que tocarse, además de lo que yo dije en un principio. Sí. Otro punto que debería de tratarse es en los cargos plurinominales. ¿Cuáles son esos? Diputado, regidor, vocales. ¿A qué me refiero? A la hora de tú participar en un proceso, en una elección plurinominal, se usa el método de El Hunt, método de Sí, Hunt. claro. que está establecido en el artículo 4 de la ley 157-13, que lo establece ahí. Sí. Y el método de Hunt, a un candidato independiente que vaya, por ejemplo, solo, Sí. que no esté en ninguna boleta, Que lo lamben. no, Ojo. es que no tiene forma ni con magia. No. No, nada. No, me jode. ni LeBron James puede solo en No, la no, NBA, no, por no, ejemplo. no. Sí. Ese fue uno de los puntos que dije, que en caso de que haya como mayor participación y el deseo de que de verdad los independientes puedan participar en ese cargo plurinominal, lo hagan a través del tema del método Santilagui, que es de voto directo. Y por último, lo que más me preocupó fue el tema del transfugismo. ¿A qué yo me refiero con el tema del transfugismo? Imagínense que, por ejemplo, Mario y yo estemos en una contienda interna dentro de un partido y que Mario me gane. Yo de una vez digo, Me que voy perdí, independiente. me voy independiente. Ese es un tema que hay que tratar, que eso sería también una modificación a la ley de partidos políticos 33-18 en el apartado del artículo 49, numeral 4, que se refiere a eso, que al final no ha sido respetado. Inclusive entre Ya, partidos ya deberían tú sabes. trancarle eso. Félix, transfugismo. gracias por acompañarnos y arrojarnos un poquito de luz en este debate Claro, de las claro. Mucha luz. candidaturas
independiente, que ahora es que empieza ese camino ahí en el Congreso con las vistas públicas, porque hoy apenas fue la primera, ¿no? No, Supone fue que la algo vista... más. No, se ha discutido en la comisión especial. Por la vista pública. No, se convocó. Normalmente siempre se convoca solamente una vez. Y parece que la comisión puede ser que tenga un informe con todas las vistas públicas, con la luz que arrojaron cada uno de los participantes, para bien o para mal, para buscar un consenso. Ahí está Wessin Chávez, va a salir bien la vuelta. Gracias, Félix, por acompañarnos. Te tenemos la invitación para otra oportunidad. Cuando viene a ver el mismo tema, va a tener que aquí mantenernos Venir a darnos- actualizados. Claro. del No, tema un farol, de las trae un farol. candidaturas No. independientes. A mí me gusta mucho el tema de participar y aportar mi granito de arena. Ay, Ahí. bueno. Gracias, Gracias Félix. de nuevo. Vamos con esto de la segunda pausa. No se desconecte, que seguimos con más de Libremente.